política y social que atraviesa actualmente Bolivia. Y decíamos que en esa comitiva había políticos, había referentes sociales y lo mencionábamos hace un ratito al dirigente de Barrios de Pie Riojano, que es Martín Illanes, referente de esta agrupación, pero también abogado y politólogo. Exactamente, y también referente de la Coordinación Internacional de Derechos Humanos y de la Universidad Popular, a quien ya saludamos. Martín Illanes, ¿qué tal? Muy buenos días. Sol, Luna, Mariano Ugaz te saludan. Buen día. Mariano, Soledad, muy buenos días. Gracias por esta invitación y por esta nota. Bueno, en este momento, ¿a dónde, Martín? En Buenos Aires, sí, ya estamos en Buenos Aires, llegamos, ayer llegamos, así que ayer a la noche. Comentanos, bueno, ¿cómo fue el periplo? ¿Llegaron a Bolivia inmediatamente, no les permitieron el ingreso y tuvieron que volver? ¿Cómo fue todo eso? Bueno, te cuento un poco la cronología. Primero, comentarte que había recibí la invitación por primera vez una persona de La Rioja recibe la invitación para ser parte de una misión de derechos humanos, ¿no? Esta invitación viene de los diferentes organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, donde también, por ejemplo, estaba el Premio Nobel de la Paz Pérez Esquivel, legisladores nacionales y representantes de estas instituciones a nivel nacional. Uh-huh. Esto es a raíz de denuncias presentadas por organismos de derechos humanos en Bolivia, por organismos de trabajadores, de gremios, de sindicatos, de pueblos originarios, de diputados nacionales y de senadores nacionales de Bolivia, ¿no? Habían presentado una denuncia, o han presentado denuncias, sobre violaciones de derechos humanos y sobre la situación que está pasando el hermano pueblo de Bolivia, ¿no? Nosotros en esta misión recibimos invitaciones para ser veedores de esta comitiva, para ir a ver, veedores de lo que está pasando, de la situación del hermano pueblo de Bolivia. Poder observar los hechos que se denunciaban, porque en esos hechos se denuncian que hay personas fallecidas, más de 400 dirigentes indígenas, de trabajadores detenidos, privados de su libertad, y justamente de esas personas que están detenidas hay muchos con lesiones graves. Por ejemplo, hay algunos que han perdido un ojo y demás. Bueno, y una serie de violaciones de los derechos humanos que está ocurriendo de manera grave, ¿no? Nuestra misión es simplemente ser eso, observadores. Siempre dijimos que no, los derechos humanos no hay que hablar ni de derecha, no son ni de derecha ni de izquierda, es algo transversal, algo que tiene que ver respecto a la humanidad de cada pueblo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, cuando nosotros salimos ya en esta misión, nosotros fuimos a Santa Cruz. De Santa Cruz hicimos todos los papeles que teníamos que presentar para pasar a La Paz. Explicamos que íbamos a una misión de paz y de derechos humanos, de observaduría. Pasamos sin ningún problema a La Paz. La Paz es el lugar donde está el foco del conflicto, ¿no? De lo que está sucediendo en Bolivia. Y cuando llegamos a La Paz, apenas aterriza el avión, observamos que había afuera movimientos medio extraños. Estaba gendarmería, había gente de ahí de la gente que pide los papeles y demás. No dejaron bajar a los usuarios de los pasajeros que viajaban normalmente, no los dejaron bajar el avión y nos pidieron que bajemos los 15 que íbamos de la misión, que bajemos los 15 solos. Bueno, nosotros descendimos del avión, fuimos acompañados por la gente de gendarmería y creo que también había militares. Llegamos hasta una habitación donde estaba la gente de aduana. No nos notificaron de nada, nos tuvieron retenidos ahí, estuvimos casi 4 horas. A gente de la misión les pidieron su documentación, se la retuvieron y nos pedían que ingresemos a una habitación que estaba ahí, pero nos sacaban del lugar donde está la aduana y donde era el pase, ¿no? Para ya salir del aeropuerto y ya ingresar a la ciudad. Del otro lado del aeropuerto nos estaban esperando senadores nacionales, diputados nacionales,
gremios y la Asamblea de Derechos Humanos Permanente de Bolivia, ¿no? Porque íbamos a empezar con la agenda. Ir a visitar a estos familiares, a las cárceles y tener varias reuniones para ver si realmente había este conflicto que se había denunciado, ¿no? Para después, posteriormente, llevar el informe. Bueno, eso nunca sucedió. Bueno, la cuestión se puso tensa porque tampoco notificaban de qué se trataba esto, por qué nos retenían y por qué nos querían hacer entrar ahí a esa habitación que nos pararon del pase ya para pasar aduana. Y también con nosotros iba un ciudadano boliviano que reside en Argentina. A él también lo detuvieron, no lo dejaban salir. Bueno, ahí fue una escalada ahí de situaciones que se dio que en ningún momento nos notificaron. Yo les pedía que nos notifiquen cuál era el ilícito, que no nos podían notificar verbalmente, sino tenía que ser por escrito y a través de autoridades competentes qué estaba pasando. Cuestión que no nos dejaron, nos hicieron volver al avión. La gente que estaba ahí en el avión, pobre, tuvo que esperar todas esas horas hasta que nos hicieron volver, y de ahí de La Paz nos llevaron de nuevo a Santa Cruz. En Santa Cruz bajaron toda la gente que son los usuarios comunes que viajan en los aviones, y a nosotros no nos dejaron bajar. Tuvimos 2 horas más en el avión, adentro del avión solos, y de ahí del avión subieron gente de Bolivia que iba a Buenos Aires, y de ahí nos llevaron de nuevo a Buenos Aires. Pero obviamente que ahí en Santa Cruz nos notifican que no podíamos quedarnos en Bolivia, y simplemente nos entregaban los papeles y nos negaban la estadía en Bolivia. Así que ¿con algún argumento en particular, Martín, o todavía sin argumentos? Ningún argumento en particular, ninguno, porque no había ni razones políticas ni razones de ninguna índole, porque aparte nosotros en ningún momento negamos, ¿no?, lo que íbamos a hacer. Uh-huh. Nosotros siempre dijimos que íbamos a una misión de paz, de veeduría, de derechos humanos, a raíz de la cantidad de denuncias que habían, y además llevamos las cartas de denuncia. Uh-huh. Eran 30 cartas de denuncia de diferentes organismos de derechos humanos, invitándonos que vamos a ver, y para después grabar el informe. Los consulados estaban notificados de nuestra visita como misión de derechos humanos. Bueno, la situación inaudita. Uh-huh. Creo que en este tiempo no se había visto algo así, que se le niegue la entrada a una misión de derechos humanos con el simple hecho de velar por la paz, para que no siga escalando la violencia en esos países vecinos de América Latina. Y bueno, y triste por lo sucedido, pero también hay que entender la situación que está pasando, ¿no?, en el mundo, ¿no? La deshumanización que existe hoy, la vemos todos los días, todo el día, no solamente en América del Sur, en el Cono Sur, sino también en diferentes partes del mundo, y esto es parte de esta política de deshumanización que nos llevan estos gobiernos, ¿no? Martín, te hago una consulta. No sé si tuviste la posibilidad de leer las declaraciones de Alejandro Reyes, que es un diputado boliviano del Bloque Unidad, que dijo que la llegada de los delegados argentinos evidencia una coordinación internacional para desestabilizar a un gobierno democrático y favorecer el retorno de lo que calificó como regímenes autoritarios. Y ahí habla, bueno, por supuesto, de el respaldo al expresidente Evo Morales, y pidió también Reyes una investigación sobre el financiamiento de los pasajes, la estadía y otros gastos de la delegación. No sé si tuviste la posibilidad de acceder a esa información, a lo que decía Reyes. La verdad que no tuve la posibilidad de acceder, pero bueno, niego rotundamente lo que dice este legislador, ¿no? Uh-huh. Porque la verdad que todas las misiones de derechos humanos son paz. Aparte, nosotros en ningún momento negamos nada. Nosotros, en el primer momento, además, los compañeros hicieron una conferencia antes para comentar de qué se trataba la misión. Y aparte, las cartas de invitación son de las diferentes organizaciones de derechos humanos de Bolivia. Más de 30, hay más, pero bueno, se llevaron 30, pero hay más cartas de invitación para que se pueda ir a ver lo que está pasando, ¿no?
Así que, de todas formas, nosotros no pudimos entrar, así que no hay injerencia de ningún tipo. Por parte de Cancillería, los consulados, ¿actuaron, Martín? ¿Hicieron algo? ¿Intervinieron? Sí, el consulado argentino sí pidió, creo que se presentó, Juan Marín, un diputado nacional, había hablado con el consulado por la situación que se estaba viviendo, y posteriormente sí pidió informes sobre la situación que estaba pasando con la misión de paz. Sí, en ese sentido sí se comunicaba. Pero bueno, la situación no está. Sí, y según lo que pudieron ver ustedes en el poco tiempo que estuvieron allí, entendiendo que prácticamente han estado alojados y limitados por el entorno del aeropuerto, de los dos aeropuertos y no mucho más, pero vos como conocedor de la situación política de Bolivia, estudioso también sobre la situación política de todo el continente sudamericano, ¿qué análisis haces de lo que ocurre en Bolivia? Mira, acá llega en Argentina y siempre pasa, la información está bloqueada, ¿no? Las situaciones siempre son mucho más caóticas que la información que llega, ¿no? Porque bueno, hoy, si bien las redes sociales existen, pero bueno, la información no llega toda completa, ¿no? Como qué es lo que está pasando y cómo se vive. Siempre hay una hegemonía, digamos, en información de lo que uno recibe. No, yo creo que la situación es complicada, porque el estado de Bolivia hoy está en un estado de excepción, de hecho, porque todavía no había pasado por la Cámara de Senadores y Diputados que se haga el estado de excepción, digamos, legal. Y lo que tiene que ver con un estado de excepción, donde se sacan los derechos fundamentales, se restringen los derechos fundamentales de todo ser humano de ese dicho país, ¿no? Entonces, en ese sentido, la situación no es buena. Nosotros no pudimos contratar, ¿no? Todas las denuncias que se hicieron por estas razones. No quiero hacer juicio por ello, soy muy respetuoso de lo que sucede, o de la verdad, ¿no? Como abogado sobre todo. Pero bueno, las denuncias están, en las redes sociales se ven lo que está pasando, lo que se está viviendo, y bueno, la crisis está porque sí, esta escalada de violencia en el país de Bolivia surge a raíz de un paraconstitucionalismo, ¿no? Quiere decir que la utilización de leyes por fuera de la Constitución, que tocaron contenidos pechos, que quieren privatizar empresas nacionales que hace mucho estuvieron en manos extranjeras y hoy está pasando lo mismo. Sacaron también los subsidios a los servicios, luz, gas, al combustible, que es lo que también trabaja mucho la gente de hermano país de Bolivia. Y bueno, son todas las situaciones esas que se vienen dando, ¿no? Hay una crisis grave realmente, pero bueno, ojalá que las próximas comisiones también puedan tener un diálogo con paz y puedan entrar para hacer un informe real, ¿no? Y fehaciente de lo que está sucediendo en Bolivia. Bien, por último, según tu entendimiento, la implementación de este modelo político-económico, ¿tiene similitudes con lo que ocurre en nuestro país? Claro, totalmente tiene similitudes. Sobre todo con el paraconstitucionalismo, ¿no? Ese instituto que están usando de leyes por afuera de las constituciones es de una gravedad absoluta. Y todas estas leyes son inconstitucionales, ¿no? Porque no tienen los mecanismos que tienen que seguir dentro de nuestra Constitución, dentro de la Cámara de Legisladores, senadores y legisladores nacionales, ¿no? Bien, Martín, entonces, por último, ¿van a insistir en la posibilidad de poder volver a Bolivia o cómo se sigue ahora? No, sí, seguro. Acá hay denuncias que son graves, ¿no? Y está pidiendo, todas estas organizaciones están pidiendo por favor que estas misiones de derechos humanos puedan llegarse para que puedan ver lo que están viviendo el pueblo boliviano. Hay que aportar nuestro granito de arena donde nosotros podamos, cada uno creo que tenemos que contribuir para que estas situaciones, estas violaciones de derechos humanos en todo el mundo y sobre todo en nuestra América Latina dejen de pasar. Y nuestro compromiso siempre va a ser
este sentido, ¿no? Donde existe una violación de derechos humanos, poder hacer un informe, poder contactar y visibilizar lo que está pasando para que se dé respuesta rápida, ¿no? a todas estas situaciones, ¿no? Y no dejar que la escalada de violencia continúe ardiendo, ¿no? en diferentes lugares. Uh-huh. Seguramente, no sé si ya estaré yo en las próximas misiones y comisiones, pero seguramente esto va a tratar de ser denunciado en las cortes interamericanas de derechos humanos, y seguramente, bueno, van a surgir otras misiones que ojalá puedan entrar y realmente pueda hacerse un buen informe y pueda parar lo que está pasando ahí. Muy bien, Martín Illanes, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta cualquier momento. Martín Illanes, quien en estos momentos nos atiende de Buenos Aires, luego del regreso de Bolivia, el regreso forzado desde Bolivia, donde no se les permitió realizar esta visita, recorrido y supervisión de lo que está ocurriendo concretamente allí en cuanto a los derechos humanos. Recordamos, Martín Illanes es politólogo, abogado, coordinador internacional de derechos humanos, referente de la Coordinación Internacional de Derechos Humanos y de la Universidad Popular. 15 personas, contándolo al propio Martín, quisieron hacer este trabajo de supervisión sobre el trato sobre los derechos humanos en Bolivia. Llegaron a Santa Cruz de la Sierra, luego hacia La Paz, pero allí ya no pudieron dejar el avión. Inmediatamente les ordenaron el regreso a nuestro país sin poder constatar efectivamente lo que sucede allí. Según el propio Martín Illanes, hay situaciones más complejas, más difíciles, más complicadas que las que se suelen saber hasta este momento. Hay información restringida de lo que ocurre efectivamente en Bolivia. Cerca de 400 dirigentes en estos momentos detenidos, algunos con un estado de salud complicado, e incluso se habla de muertos en este conflicto que tiene al gobierno nacional en jaque por los cuestionamientos que hay a nivel social sobre el modelo político y económico implementado. Bueno, esto que le